Ya. Lo primero que quiero que miren ustedes es la imagen de su pantalla y me vean a mí, ¿ya? Me vean a mí. Ya. Ya, ahí la pantalla la he llevado de tal manera que está llegando casi hacia el techo, ¿no? Ha llegado al techo. Ha pasado el techo, ¿cierto? Y se dan cuenta Sí. ustedes, este es el techo de mi habitación, ¿no? Este es el plano, un eje, el eje de las Y, por decir. Y acá está el eje de las X y hacia abajo vendría a ser el eje de la Z, ¿no? Nosotros estamos ubicados siempre de manera tridimensional dentro del espacio, ¿no? Y nos da esos tres ejes para poder decir que somos tridimensionales. Es decir, estas líneas, desde este punto, que es el punto central, o el punto de referencia que nosotros tomamos, que viene a ser el punto cero, tiene mediciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, si fuera eje de las X, lo que va hacia la derecha, si sigue la línea, es X positivo. Lo que va desde este punto hacia atrás, o hacia la izquierda, X negativo. En el eje de las Y, igualito. Lo que va hacia adelante, positivo, lo que va hacia atrás, negativo. En el eje de la Z, lo que va hacia arriba, positivo, y lo que va hacia abajo, negativo. ¿Por qué les hago yo esta imagen? ¿Por qué les hago ver esta imagen? Porque, supongamos, ustedes miren esta punta que está señalando el puntero. ¿Ven el puntero, no? ¿Ven el puntero? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Ese puntero está ubicado en un ángulo de milirero, en la parte inferior de los libros, ¿no? De la primera fila del libro, ¿cierto? Ese dentro del espacio del cuarto, que el cuarto es más o menos un hexágono, ¿no? Un hexagonal, ese es un punto específico dentro de ese cuarto y que tiene sus medidas en estos tres ejes. Es decir, por ejemplo, supongamos que en el eje de las Y, acá, al que va hacia adelante, tiene una medida más o menos, que pueden ser tres positivos, por decir. Entonces, este Y está en 3. En el eje de las X más o menos trazan una paralela también y que vaya hasta este lugar, está hacia atrás, 2 negativos, por decir. Entonces, X menos 2, Y más 3 y Z está hacia abajo. Entonces, trazan una paralela también y ven el puntito este, ¿no? De tal manera que Y va a ser también negativo, menos 1, por decir. Entonces, va a ser X menos 3, Y 2 positivo y Z menos 1, por decir. Ese es el punto exacto con el cual pueden localizar ustedes este punto en el espacio de este cuarto, este punto donde está este ángulo de mi librero, ¿cierto? Si ustedes este punto quieren señalarlo sin necesidad de mirar desde la parte externa, o sea, con las 4 paredes tapadas, a través de un pequeño orificio lo pueden hacer con esas medidas exactas. De tal manera que realizando esas medidas exactas, trazan un vector y van a localizar el punto exacto, este punto que está señalando el puntero. De eso trata más o menos la cirugía estereotáxica. ¿Se entendió o no han entendido eso? Sí, ¿Hola? doctor. ¿Sí, no? Muy bien. Entonces, de eso trata más o menos la cirugía estereotáxica. ¿Ya? Comenzamos entonces con cirugía estereotáxica. Si ustedes han entendido eso, ya en realidad ya entendieron la clase prácticamente, ¿ya? Y comenzamos. Primero, ¿de qué trata la estereotaxia? Estéreo viene del término tridimensional, estéreo, tridimensional, que es griego, y taxia es arreglo también, que es griego, ¿no? Taxia es arreglo, migración, localización, ¿ya? Y se le dio este nombre de técnica estereotáxica derivado de estos griegos, ¿no? De estos términos griegos. ¿Quiénes? Estos señores, Horley y Clark en el año 1908. Y acá tienen ustedes la imagen del primer equipo de estereotaxia que se tuvo.
¿no? Y entonces, ¿de qué trata? En síntesis, lo que yo les he manifestado y lo que he tratado de hacerle entender es lo siguiente, que es la localización en 3 dimensiones de un objeto en el espacio, aplicando qué métodos geométricos para abordar diferentes puntos dentro del cráneo. Para eso se tiene que tener el equipamiento adecuado, es decir, puede ser una tomografía, una resonancia o una angiografía. Pues estos equipos, siempre y cuando tengan el software conveniente con el equipo, tienen una definición en volumen y también de manera geométrica precisa de las lesiones dentro del cráneo. Y miren, imagínense acá el cráneo como si fuera una, una habitación, ¿no? Que tiene todos sus lados, como si fuera un cubo, una habitación. Y está abierto y le han hecho un orificio y a través de ese orificio ingresan a un punto determinado que han estudiado previamente. De eso se trata, ¿no? Entonces, es una técnica que le permite al cirujano acceder a zonas del cerebro que son críticas o angostas. Se requiere el uso de alta tecnología y muy precisa. Esta técnica es usada para modificar un síntoma neurológico, puede también para trastornos, disminuir dolores, tratar patologías, para diagnósticos y para conocer sobre lesiones y procesos infecciosos o inflamatorios. En el caso de la cirugía de epilepsia, tomamos nosotros unas imágenes, vamos a localizar las estructuras por coordenadas, como hemos visto, ¿no? En esas 3 dimensiones, se guía un electrodo, el cual va a permitir que se registre, ¿no? El registro eléctrico de esas zonas, se capta actividad de esos grupos neuronales y así se modula la actividad neuronal por medio de liberación de corriente eléctrica. Para poder realizar nosotros una cirugía estereotáxica debemos conocer que tiene 2 partes principales, el marco estereotáxico que está fijado al cráneo y el arco estereotáxico, donde tiene su aguja, ¿no? Al paciente lo primero que se le hace es colocar el marco fijado al cráneo, no es fijado al cuero cabelludo, es al cráneo, al hueso, ¿ya? Se le lleva al aparato de tomografía, resonancia o angiógrafo y se le hace mediciones, un mapeo, ¿no? Acá vemos la zona de lesión, ¿no? Con puntos de referencia, como hemos señalado, para poder hallar la distancia acá a este punto de lesión, ¿no? Una vez que se hizo ese mapeo, recién se lleva a sala de operaciones. Acá nuevamente vemos el sistema estereotáxico todo completo, con el marco que tiene una apertura en la parte frontal para poner los adaptadores. Estos adaptadores que son más que 2 o 3 tipos, no son muchos porque el cráneo después de los 2 años ya no crece, ¿no? Tiene estos soportes y apoyos móviles, como también estos son los tornillos de fijación que van al cráneo y los soportes de fijación al cráneo. Y el arco estereotáxico, que es este con el que se realiza la biopsia o se da el tratamiento. Y los soportes de fijación donde están las 3 dimensiones, tridimensionalmente están ubicadas las mediciones, miren ustedes. ¿Cuáles son las ventajas de uso del marco estereotáxico? Permite abordar de manera precisa una lesión cerebral superficial o profunda. Posibilita que nuestros neurocirujanos ubiquen el lugar exacto y realicen un procedimiento quirúrgico limpio. Se evita al máximo lesionar tejido cerebral sano de forma inadvertida y delimita algunas áreas del cerebro. Usted sabe que las áreas pueden ser de focalización y producir lesiones importantes, entonces delimita y evita esas lesiones. En el caso de tumores, sirve para realizar una biopsia o bien para sacar el tumor guiado por computadora, por los planos tridimensionales. En caso de lesiones quísticas, para evacuar esa lesión o para poner sustancias que puedan dar tratamiento. En el caso de lesiones que son funcionales, para hacer una estimulación eléctrica o lesiones controladas de esa zona, como el caso de la epilepsia, o para hacer una biopsia y estudio de la lesión en caso de infecciones como las asociadas a VIH, por ejemplo. Para el caso de malformaciones vasculares, solamente nos sirve para localizar, para poder acceder al lugar de lesión. En el caso de hidrocefalia, una colocación precisa de sistemas derivativos. Cuando hay hematomas, para drenar, pero drenarlo paulatinamente, poco a poco, de manera controlada el coágulo, para evitar que haya un sangrado en el lado contralateral. En el caso del Parkinson, para producir lesiones o bien para estimular eléctricamente y disminuir los síntomas que tiene el Parkinson, lógicamente, ¿no? ¿Cómo se realiza? Ya lo hemos dicho, anestesia local, porque el paciente tiene que estar despierto, bien anestesia regional, también se le puede poner dormido, pero mejor es anestesia local o regional, ¿no? Con paciente despierto, se le hace una limpieza o una asexia antisexia y se coloca el marco, ¿no? Con sus fijadores craneales, con sus tornillos al cráneo. Eso siempre con ayuda, como ustedes ven.
Luego de eso se lleva a hacer el mapeo a la sala de cómputo donde están el tomógrafo, el resonador, el angiógrafo, y se hace el mapeo que les habíamos dicho. Una vez hecho el mapeo y sacadas las medidas exactas en los tres ejes X y Z, lo llevamos al paciente a sala de operaciones, ¿no? Nuevamente se le hace sexy, se le ponen los campos quirúrgicos y nosotros vamos con las medidas a un cuarto de simulación donde hay una maqueta y hacemos la simulación de la cirugía inicialmente para poder entrar exacto y no fallar, ¿no? Luego hacemos una limpieza, vemos el sitio de abordaje, todo, hacemos su asexia, antisexia, colocamos y hacemos una incisión luego de los cortes de los campos quirúrgicos, de la colocación, una incisión en el cuero cabelludo y un hoyo de trepa, ¿no? Un orificio de creotomía en el cráneo para luego incidir en la dura madre y acceder dentro del cerebro, ¿no? Mediante esa aguja. Y eso se hace en un promedio más o menos de 20 minutos, el paciente está hablando tranquilo, se ve que no hay déficit, entonces el paciente pasa a recuperación y sale rápidamente como cirugía ambulatoria. ¿Cuáles son las intervenciones que permite la técnica de estereotaxia? En tumores, ya hemos dicho, repetimos, biopsia del tumor, craniotomía para exéresis del tumor. En caso de trastornos vasculares, solamente para la localización, para hacer la craniotomía. En caso de trastorno de la conducción eléctrica, en epilepsia se puede utilizar también estimulando, lesionando la zona epileptógena. Igual en la enfermedad de Parkinson, también se puede estimular o lesionar esas zonas. Es decir, en resumen, nosotros aplicamos esta técnica para biopsia, para craniotomía dirigida, para tratamientos y también en uso con neuronavegación y radiocirugía. Y las enfermedades, entre otras tratadas, pueden ser trastornos del movimiento, trastornos funcionales que hemos hablado en general, y también podemos, lesiones tumorales, donde podemos pastillas radiactivas, o también podemos tratar lesiones infecciosas donde instilamos sustancias, ¿no? Y eso es lo que corresponde a cirugía estereotáxica. Con eso, el día de hoy hemos terminado la clase teórica. ¿Quién de ustedes va a hacer ¿Quién va a hacer de ustedes el caso clínico? Son 12 láminas nomás, no se preocupen que la van a leer prácticamente. ¿Alguien? Hola, Doctor, ¿puede llamar a alguien al azar para ver si es que están ahí también? ya. A ver, a ver, a ver. Al azar, al azar. ¿Puedes traerme agua? Daniel, creo que quiere. Daniel, ¿quieres intervenir? Daniel. Hola. ¿Dónde está Daniel? Diego, ¿está? Tampoco. Adriana. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas Ya, noches. Adriana, no te preocupes que solamente prácticamente vas a leer y vas a tratar de interpretar, ¿ya? Así que no te preocupes, de paso que yo te voy a guiar. Ya, doctor. Bien, te vas a presentar ante mi persona, tus compañeros, y comienzas a desarrollar el caso clínico. Listo, doctor. Bien, Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Bueno, el día de hoy vamos a presentar la práctica de caso clínico. Es un paciente de 24 años, de sexo masculino, procedente de Piura. Y bueno, tiene como antecedentes trauma craneal de 4 meses con anterioridad y epilepsia desde los 14 años. bien. ¿Algo podrías decir o alguno de ustedes podría decir acerca de estos datos? Por ejemplo, ¿ustedes creen que es importante la edad?
Sí, es importante. Cada dato que nos dan es importante. A veces incluso nos hace falta, ¿no? Dentro de los datos generales que nos dan, la procedencia es muy importante, ¿no? Que viene de Piura. Lo otro importante es de que, miren, tuvo antecedente de un trauma craneal 4 meses antes, pero también tiene epilepsia desde los 14 años, ¿no? Importante de que le digan las circunstancias, de qué tipo de trauma craneal tuvo, cómo se trató, ¿no? Cómo se encontró después del trauma y hasta ahora, cómo ha evolucionado ese trauma. Igualito en la epilepsia, si está con tratamiento, sin tratamiento, por qué es la epilepsia, si lo han operado por esa epilepsia, ¿no? Es importante, si de repente está tomando algún otro tipo de tratamiento que pueda tener interferencia con los anticonvulsivantes, etcétera. Entonces, todos los datos son importantes. Muy bien, Adriana. La siguiente. Bueno, dentro de su enfermedad actual se presenta con temblores y dificultad para caminar. Hace 8 días tenía temblores en mi cuerpo izquierdo que comenzaba por la cara y brazo y después se extendía al miembro inferior. Duraba pocos minutos y se repetía múltiples veces al día. Se asocia a parálisis del pie, así con dolor en el muslo izquierdo, lo cual le impedía caminar bien. Ya. Entonces, miren ustedes cómo les habla de que el paciente que tenía antecedente de convulsiones, que venía de Piura y presenta temblores y dificultad al caminar, ¿no? Sin embargo, cuando ya le da datos más específicos acerca de esos temblores, dice que es en un solo lado del cuerpo, ¿no? O sea, está focalizando ese paciente. Y comienza incluso en el brazo y en la cara, y después se extiende al miembro inferior, o sea, se va como generalizando, pero dura poco tiempo. ¿Qué es eso? ¿Eso es una convulsión o no? Es una convulsión, ¿no? Y se repetía múltiples veces al día, o sea, una convulsión repetitiva, ¿no? Pero que de paso tenía un trastorno de focalización porque habla de parálisis. Entonces, importante que tomen en cuenta eso, ¿ya? Por esta vez lo voy a hacer un poco rápido, ¿no? Muy bien, Adriana, continúa. Dentro del examen físico, mucosas normales, temperatura 36,5, frecuencia respiratoria 20 latidos, 20 latidos por minuto, murmullo vesicular normal, y el aparato cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos, bien golpeados, no soplos, presión arterial 110/80, frecuencia cardíaca 78 latidos por minuto. Ok. Sistema nervioso central, paciente se observa con lentitud motora, torpeza mental y disminución de la fuerza muscular en el cuerpo izquierdo a predominio crural. ROT disminuidos en dicho hemiscuerpo, reflejo plantar extensor negativo. Bien. Entonces, les había hablado de focalización, el paciente, y le había dicho ya de un lado, lo que está indicando incluso cuando le habla de focalización, lesión en el cerebro en el lado contralateral, ¿cierto? Y también acá en el examen físico ustedes pueden ver de que hay un cuadro de lentitud motor y torpeza mental que nos está hablando del lóbulo frontal, ¿no? Y también nos habla del lóbulo frontal cuando habla ya una confirmación de disminución de fuerza muscular del lado izquierdo, ¿no? Sobre todo a predominio crural. Entonces, lo cual nos está indicando de que hay una lesión en el lado derecho del cerebro, ¿no? En la parte superior probablemente esté comprimiendo, porque está hablando del lado crural, en la parte superior e interna del cerebro, ¿no? Acuérdese usted ahí de ese famoso, en el estudio de anatomía, el homúnculo de Penfield, ¿no? Entonces, van viendo eso. Pero, sin embargo, hay datos, no siempre las enfermedades son características, pues, ¿no? Por ejemplo, que dice que los reflejos osteotendinosos están disminuidos y no hay un reflejo plantar extensor positivo, ¿no? Lo cual nos habla que no hay la lesión de primera neurona, entre comillas, ¿no? Porque no siempre se presenta clásico. Muy bien, continúa. En la impresión diagnóstica tenemos la enfermedad degenerativa del sistema nervioso central para estudio. Bueno, si ustedes ven y nos ponemos a discutir nosotros, a hacer disquisiciones, es un diagnóstico que, junto con toda la historia que no está muy rica en datos, ¿no? Pero sí que nos da los datos, algunos datos precisos.
no está bien elaborado, ¿no? En el sentido de que no es sistemático el diagnóstico. Acuérdense ustedes que los diagnósticos siempre deben ser primero los diagnósticos sindrómicos, los diagnósticos topográficos, diagnóstico fisiopatológico, diagnóstico etiológico finalmente. Y a las finales, dentro de ese diagnóstico etiológico, sacan ustedes todos sus diagnósticos diferenciales, que pueden ser hasta 10, para recién pedir sus exámenes auxiliares. Acá de frente le dice que se trata del diagnóstico etiológico de un cuadro degenerativo del sistema nervioso central para estudio, ¿no? Y no le ha hecho esa disquisición diagnóstica. Listo, continúa. Ingresó en la sala de observación el día 12 de febrero de 2007 y egresó el 13 de febrero de 2007 con diagnóstico de epilepsia. Recibió tratamiento con fenobarbital de 100 miligramos, una tableta 2 veces al día y difenilidontaína de 100 miligramos, una tableta 3 veces al día. Ya. Si sometemos también pues a una discusión entre ustedes, de hecho creo que la mayoría de ustedes se inclinaría en decir que este paciente no ha sido bien manejado, ¿no? Porque viene con antecedentes de convulsiones, no determina por qué continúa con convulsiones, incluso con déficit motor ahora, y a pesar de ese déficit motor, le dan de alta en un solo día, sin determinar bien la causa de ese déficit ni de esas convulsiones, ¿no? En un solo día. E incluso el tratamiento que le dan es solamente para las convulsiones por el momento. Entonces, eso tengan en cuenta, ¿ya? Continúa. Estudios analíticos, hematocrito 41%, leucocitos 8.000 células por milímetro cúbico, neutrófilos 85, linfocitos 15%, plaquetas 500.000, glicemia 81 miligramos por decilitro, la urea 17 miligramos por decilitro, creatinina 0.5 miligramos por decilitro. Y el examen de orina de color amarillo, aspecto transparente, densidad 1005, pH 5, cilindros epiteliales escasos, leucocitos de 0 a 1 por campo y bacterias escasas, VIH negativo y heces fecales, Ascaris lumbricoides, 20 huevos por campo. Ya, si ustedes se ponen a analizar estos estudios, ¿no? Que a veces lo hacen de rutina y que lo han hecho en su primer día y único que tuvo de hospitalización en esa oportunidad, la mayoría está dentro de los rangos normales, dentro de los límites normales. Sin embargo, siempre ustedes tienen que buscar ver qué es lo que les está sorprendiendo, llamando la atención. Y si ustedes ven acá, las heces fecales tienen parásitos, ¿no? Ascaris lumbricoides, 20 huevos por campo. ¿Pero qué tiene que ver con el sistema nervioso? Nada. Lógicamente, ese tipo de parásitos solamente intestinales hemos visto nosotros, ¿no? Y que van al pulmón incluso, ¿no? Pero el sistema nervioso no hemos visto. Entonces, hay un cuadro, si ustedes han estudiado ¿cómo le llaman? Parasitología, hay un cuadro que se llama parasitosis cruzada, que se da en 20% de los casos. Dice, cuando un paciente tiene un parásito, puede tener 2 o más parásitos, ¿no? Y en este caso, podría tener otro parásito que esté asociado, sí, al sistema nervioso, ¿no? Es lo que nos sorprende ahí. Continúa. Al no tener más crisis, lo egresan con tratamiento ambulatorio con iguales fármacos ya descritos. Reingreso 22 de febrero de 2007 por presentar convulsiones, tónico clónico generalizada. Pasada la crisis convulsiva, queda con cefalea acompañada de vómitos sin contenido alimentario. En el examen, AREC, BEN y B. Aparente regular estado general, buen estado de nutrición, buen estado de hidratación. En realidad no se debe escribir en siglas, por si acaso, ¿ya? Yo lo he Ok. puesto ahí, pero ese es un error En, mío. en mi pared izquierda, 3/5 con signo de Babinski positivo, tosis y midriasis derecha. Ya. Miren, si ustedes se dan cuenta acá, seguimos en lo mismo. Primero que el paciente fue, un día lo vieron, no lo vieron lo suficiente, le hicieron el diagnóstico más fácil que ya tenía hace varios años. A pesar de que tenía un síndrome convulsivo inicialmente y tendría un síndrome motor también, ¿no? Porque había déficit motor, ¿cierto? Y ya habían identificado incluso ustedes el diagnóstico de localización o anatómico, que es el hemisferio derecho,
¿no? Eso ustedes ya lo habían hecho. Se va, y como se va con fármacos anticonvulsivos, en el transcurso del tiempo este paciente empeora o mejora. ¿Tú qué dices? ¿Empeora o mejora? Empeora, ¿no? Entonces, ¿cómo empeora? Que se presenta, aparte de esos síndromes, pueden aumentar los síntomas y signos, ¿no? Ya se hace evidente el síntoma de primera neurona, ¿no? Que es la hemipalesia y el Babinski, positivos. Aparte, ustedes van a ver tosis y miriasis derecha. ¿Qué nos indica eso? Que hay una herniación cerebral, que hay una compresión del tercer par. ¿Por qué? Por herniación cerebral. Entonces, y aparte de eso, dice que el paciente se cefalea con vómito sin contenido alimentario. O sea, tiene el síndrome de hipertensión endocraniana y tiene el síndrome de herniación cerebral encima. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, todo eso tiene que ir asociándolo ustedes. Entonces, en el transcurso del tiempo, cuando amplían ustedes su historia clínica, tienen que hacer nuevamente su diagnóstico sindrómico, el anatómico, el fisiopatológico, que en este caso ya hemos agregado al fisiopatológico, aparte de la epilepsia, que es un diagnóstico fisiopatológico, un síndrome de hipertensión endocraniana y un síndrome de herniación cerebral, ¿no? O un proceso expansivo, también podemos decir, todo eso es fisiopatológico. Y etiológico, tenemos que verlo, si eso es vascular, si eso es infeccioso, si eso es traumático, si eso es tumoral o si es degenerativo, ¿no? Y recién hacemos después los diagnósticos diferenciales, ¿no? Dentro de los etiológicos. Muy bien. ¿Qué pasa? De acuerdo al cuadro como había venido, que el paciente era un varón, ¿no? Que venía de zona endémica de Piura, que tenía antecedentes de convulsiones, o sea, debutó con convulsiones probablemente. Con todo eso, deciden pues tomarle un examen de imágenes, ¿no? Y también serológico, porque estaban pensando en una cisticercosis. Y encuentran este cisticerco grande, que parecía un quiste hidratídico. Que explica todo, sí explica todo, porque esta es una gran masa quística, ¿no? Que si bien es cierto no tiene el cólex, pero es una gran masa que está en región temporoparietal. Pero ¿por qué no está en frontal si dijimos que está en frontal? No, comprime la región frontal y eso es lo que produce la apariencia contralateral, porque produce efecto de masa. Y no solamente comprime, sino desvía, como ven acá hay una reacción cerebral, hipertensión endocraniana, todo general, ¿no? Y en la serología salió positivo a cisticerco, por eso decimos cisticercosis, un caso excepcional de los que se operan, ¿no? Que crece tanto que se tiene que operar. Normalmente no se operan las cisticercosis cuando son pequeñas, ¿no? Y el tratamiento, ya sabemos, siempre es albendazol más el tratamiento quirúrgico cuando es grande, cuando es quirúrgico, ¿no? Ahí tiene el tratamiento que ya ustedes lo conocen. Y ese es el caso clínico de hoy día. ¿Qué les pareció? Hola. Hola. Sí, doctor, sí se le escucha. ¿Entendieron lo que se ha planteado, no? Adriana. Sí, doctor. Muy bien. Miren, la verdad que lo he hecho bastante rápido, porque un poquito que me he desanimado, porque hay 3 o 4 de ustedes nomás que están atentas a la clase. Entonces, estos casos clínicos deben ser lentos, deberíamos demorar 1 o 2 horas. Espero que para la próxima lo desarrollen todos ustedes, ¿ya? Les he dado de todo, en realidad, ¿no? Todo el caso, pero ustedes son los que tienen que desarrollar y ustedes son los que tienen que aprender más. Entonces, lo he hecho rápido, como le digo, porque un poco que me han desalentado. Me he sentido que solamente Adriana, Lucero y Valeria estaban en clases y que el resto no estaba. Entonces, es necesario también ustedes que estimulen de cierta forma, ¿no? Por lo menos escuchando y conversando. Ya por el día de hoy hemos terminado la clase. La siguiente, escojan su ponente. Lo vamos a hacer un poquito más detallado. Y espero que les esté sirviendo. ¿Ya? Nos encontramos el próximo jueves entonces. Creo que el jueves próximo está programado a la 1, entre 1 y 3 de la tarde, no sé, pero ya está programado, ¿ya? Está ¿Quedamos? bien, doctor. Muchas gracias. Ok, Sí, doctor. muchas gracias. Buenas Sí, noches. doctor. Gracias, Buenas doctor. noches, doctor.
Buenas noches, Gracias, doctor. doctor. Estereotáxica. Y una de las cirugías de mínima invasión son las cirugías funcionales. En este caso, vamos a hablar sobre la enfermedad de Parkinson, la cirugía en el Parkinson. Ya hablar de Parkinson es hablar o recordar lo que ustedes ya han hecho anteriormente, ¿no? En lo que corresponde a la parte de enfermedad de Parkinson en el curso de neurología. Y hay cosas que ya son sabidas, como por ejemplo que la enfermedad de Parkinson idiopática, esencial, o enfermedad de Parkinson propiamente dicha, ¿no? Porque una cosa es hablar de enfermedad de Parkinson y otra cosa de hablar de síntomas parkinsonianos. Cuando afecta a la población esta enfermedad de Parkinson, afecta a 1 de cada 100 personas. Y sabemos nosotros que esta enfermedad de Parkinson generalmente es de diagnóstico eminentemente clínico. ¿Y en qué consiste el diagnóstico clínico? De evidenciar algunos de sus síntomas. ¿Cuáles son sus síntomas? Temblor, rigidez, bradicinesia, inestabilidad postural. Con ello, en personas mayores de 50 años, en ese 1% de población de personas mayores de 50 años, nosotros estamos diciendo de que si no tiene alguna enfermedad adicional que cause alguno de estos síntomas, decimos que es enfermedad de Parkinson. Entonces es diagnóstico clínico eminentemente. Sabemos que anteriormente ya la cirugía se usaba como una herramienta en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, idiopática, la enfermedad de Parkinson sola, ¿no? Y a comienzos del siglo XX existía alguna noción de la cirugía como herramienta para el tratamiento en esta enfermedad de Parkinson idiopática y también en otros trastornos funcionales del movimiento. En aquel entonces, ya a inicios de 1900, por ejemplo, 1908, por ahí, las lesiones que se realizaban eran lesiones corticales, lesiones de las raíces, o bien cordotomías que tenían efectos sobre los síntomas de la enfermedad de Parkinson, sobre estos síntomas, temblor, rigidez, bradicinesia, inestabilidad postural, pero la morbilidad que se ocasionaba para realizar estas cirugías era grande. Entonces, pues, se buscó que hacer cirugía con menor invasión, cirugías más pequeñas, cirugías cuyos puntos blancos sean solamente aquellas que causen el trastorno de enfermedad de Parkinson, ¿no? Con la disminución de la famosa sustancia, la dopamina, ¿no? Y en esas zonas donde había esa pérdida de dopamina que causaba finalmente o que causa los síntomas, se buscó que estimularlas para que tengan mayor producción de esta sustancia, o bien se buscaba otras zonas que producían estos síntomas, estos movimientos, o que controlaban estos movimientos y se lesionaban. Y para eso, para realizar esta cirugía, entonces tuvo que tener criterios de inclusión. Y las personas que se operan en esta enfermedad son aquellas que no responden generalmente al tratamiento, no responden al temblor cuando se le da tratamiento con levodopa, o pacientes que la respuesta traen problemas más bien de disquinesia, fluctuaciones, es decir, pacientes que no responden al tratamiento. Esos son pacientes que se eligen para incluirlos dentro del tratamiento quirúrgico de enfermedad de Parkinson. ¿Y qué pacientes se incluyen? Aquellos cuya enfermedad no es enfermedad de Parkinson, es decir, aquellos que tienen esos síntomas parkinsonianos que decimos, o tienen parkinsonismo. Y pacientes con enfermedad de Parkinson, que además tienen trastornos psiquiátricos o de repente déficit de capacidades intelectuales severas. Y también pacientes que tienen algunas enfermedades sistémicas que son
severas, como el caso de la hipertensión arterial, pacientes que tienen discrasias sanguíneas, ¿no? O alguna otra enfermedad sistémica severa, ¿no? Para ello, hay algunos criterios de inclusión que ya lo hace la especialidad de neurocirugía, junto con las especialidades que realizan o que participan dentro de la cirugía de enfermedad de Parkinson. Y existen una serie de tablas para poder elegir estos tratamientos, ¿no? Con puntuaciones que están ahí en esa gráfica. Se utilizó para esta cirugía la cirugía estereotáxica, ¿no? Una cirugía estereotáxica que ustedes ya la han visto, que es con mínimo abordajes pequeños, donde ingresaba un aditamento que en este caso es una aguja, ¿no? Para que ya no es para biopsia como en los casos de las cirugías estereotáxicas, ¿no? O para exéresis, o para colocar tratamiento, sino este es para realizar un procedimiento, un tratamiento en el cual se realice una ablación o una neuroestimulación de un tejido profundo, de estos puntos blancos, donde están las sustancias que podrían regular esta enfermedad de Parkinson. Y en el procedimiento se hace primero lo que es la neuroimagen, que ustedes ya lo han visto anteriormente en el procedimiento de cirugía estereotáxica, con tomografía computarizada, resonancia magnética nuclear, ventriculografía, etc. Y se hace con visualización directa, con el neuronavegador, con el resonador magnético, lo cual va a minimizar los cálculos. A estas zonas operatorias se le hace un microregistro intraoperatorio, ¿no? Con electrofisiología, para poder calcular o ver el blanco donde se va, o el punto donde se va a intervenir. Y el procedimiento es igual que en la cirugía de estereotáxica, porque se utiliza el marco estereotáxico, como ustedes ven acá. Lo que sí se realiza es con mediciones exactas, pues tiene medidas exactas dentro del estudio que se hace previo en el mapeo, y para los estimuladores se utilizan esas medidas exactas para que llegue a la localización exacta. Esto se hace con microregistro electrofisiológico, como ustedes ven acá en el núcleo de Luis. ¿Cuáles son las cirugías que se realizan? Las cirugías que se realizan en la enfermedad de Parkinson ya hemos venido hablando, que son procedimientos lesionales o ablativos y procedimientos de neuroestimulación. Dentro de los procedimientos lesionales tenemos lesión del tálamo, talamotomía, lesión del núcleo pálido, palidotomía, lesión de las radiaciones prelenniscales, la leucotomía de estas radiaciones, y una subtalamatomía. Dentro de la neuroestimulación se hace la estimulación cerebral profunda, o SP, como señala acá la imagen. ¿Cuál es la mejor cirugía? Tendría que hacer una comparación entre las dos y qué es lo que vamos a realizar. Pero definitivamente la que produce lesiones, las ablativas, son irreversibles, o sea, ya no vuelve a estar el individuo en una situación previa como antes de operarse. En cambio, la estimulación intracerebral profunda sí es reversible. Por lo tanto, si se hace una lesión irreversible, no podemos ajustar nosotros en caso de la cirugía lesional. Y si nosotros hacemos estimulación intracerebral profunda, se puede ajustar según la necesidad. En la cirugía lesional intervenimos en el tálamo, en el núcleo pálido, y se produce efectos adversos, sobre todo cuando es lesión bilateral. En cambio, en esta estimulación intracerebral profunda, se puede colocar cuando no conviene lesionar. Y los costos
El costo es alto para la estimulación intracerebral profunda, a diferencia de esta cirugía lesional. Y eso es lo que corresponde a la segunda parte de la clase de cirugía estereotáxica. No sé si habrá alguna pregunta o si han entendido todo al respecto. Es corta esa clase. A ver. Parece que ha quedado claro, doctor. Sí, doctor. Bien. Yo también supongo que ha quedado claro, porque no hay pregunta. Son dos cosas que uno puede suponer, porque no, acá no mostramos la imagen directa. Una que ha quedado claro y dos que no están escuchando, ¿no? Que solamente han aprendido y están grabando. Bueno, pero acá, en la segunda parte, que vamos a hacer la parte teórica también, vamos a hacer enfermedad degenerativa discal, que es el tema con el cual vamos a terminar este capítulo, creo, ¿no? Y de ahí les toman examen, no sé. Y finalizamos con el caso clínico, para el cual se tiene que preparar uno de ustedes y el resto participar, porque eso sí es interactivo, ya les he dicho.